disposición de la Ley de Presupuesto Público 2023. Ahora, con esta ley que se ha aprobado para este año 2024, esta situación ha sido totalmente revertida, como ya lo sabemos. Ahora, esta ley de presupuesto y lo que contiene en el artículo 31, donde establece a estos contratos CAS, los contratos excepcionales CAS los considera como transitorios, vamos a decir, pero realmente en general no está reconociendo, a diferencia de la ley de presupuesto del año pasado, esta naturaleza indeterminada, sino todo lo contrario. Esto va de la mano pues con lo que las otras modificaciones que se han hecho en las normas y que justamente es lo que vamos a desarrollar un poquito más ahora. Y tiene que ver, pues hay una alineación claramente, ¿no? Estamos hablando de decisiones desde el gobierno, decisiones políticas para, en el fondo, ¿no? Como se ha mencionado, implementar digamos, o impulsar el tránsito de las entidades públicas al régimen de servicio civil, ¿no? Entonces, como saben, este tema de servicio civil es un tema antiguo, estamos hablando del año 2012, más o menos, que empezó con la aprobación de la ley y posteriormente del reglamento, donde se pretendió pues hacer este cambio, esta unificación de regímenes laborales sin que eso se haya podido conseguir, claramente por todas las cosas que venían incorporadas con el régimen de servicio civil, que ustedes lo saben, como fue una de las cosas más, digamos, tremendas que se pretendió hacer, fue justamente no reconocer los derechos colectivos, específicamente lo que correspondía a la negociación colectiva, ¿no? Entonces, bueno, y entre otras cosas más, que por lo cual, pues evidentemente los trabajadores del sector público, trabajadores y trabajadoras, se mostraron desde un inicio contrarios a la implementación de esta ley. Bien, entonces lo que se ha pretendido ahora con o lo que se ha dispuesto a través del decreto legislativo 1602 del 21 de diciembre, perdón, del año 2023, perdón, está equivocado, es básicamente eso, ¿no? Tránsito, ¿no? Favorecer el tránsito de las entidades públicas al régimen de servicio civil, que es un tema que se viene arrastrando desde hace años, ¿no? Entonces, para ello hay una incorporación que se ha hecho para favorecer esto, que es, y que va de la mano justamente con lo que estábamos mencionando, de lo que establece la ley de presupuesto al respecto del año 2024, ¿no? Y este decreto legislativo justamente menciona la prohibición o dispone la prohibición de la contratación de CAS indeterminados en las entidades públicas comprendidas en los literales A y G del artículo 1 de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas entidades que, de acuerdo a este decreto legislativo, estarían prohibidas de contratar a trabajadores CAS indeterminados? Estamos hablando, ¿no?, de el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos en general, y las demás entidades, organismos, proyectos, programas del Estado en general, ¿no? Entonces, estas son, he puesto allí que son en realidad las dos articulados o literales que menciona la ley de servicio civil a la que se refiere el decreto legislativo 1602, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchas entidades públicas que van a estar, digamos, bajo este esquema, ¿no? O bajo esta prohibición ya que ha sido dispuesta por este decreto legislativo, ¿no? Entonces, pero esta prohibición claramente se hace, como estaba mencionando, porque hay digamos, un favorecimiento o una, digamos, promoción, ¿no?, de el pase y el tránsito de los trabajadores y trabajadoras este sector público al régimen de servicio civil, ¿no? Entonces, todo esto está, pues, concatenado. Luego de este decreto legislativo, Servir expidió un oficio múltiple, el 003-2024, donde desarrolló una serie digamos, mecanismos a tomar en cuenta o lineamientos, vamos a decir, en el marco de lo que está, de lo desarrollado, lo dispuesto por el decreto legislativo 1062. Entonces, aquí en este oficio múltiple incorpora o flexibiliza algunas cuestiones que a efectos de justamente, como decía, facilitar el tránsito, ¿no? Para empezar, por ejemplo, se facilita la aprobación, ¿no? O digamos,
digamos, la palabra no se me viene a la mente, pero digamos que se facilita, vamos a decirlo así, la aprobación del cuadro de puestos de la entidad, ¿no? Este cuadro de puestos es uno de los requisitos que tenía que aprobarse, de establecerse cada entidad para efectos de poder, como un paso para el, digamos, iniciar su tránsito al régimen de servicio civil. Entonces, esto se está, de acuerdo a este oficio, se ha flexibilizado su aprobación, se ha hecho más expeditivo el tema de, como dije, el cuadro de puestos de la entidad y el manual de perfiles de puestos, ¿no? Entonces, también se menciona en este oficio múltiple que para el tránsito, o sea, para el tránsito de estos, de los servidores al régimen de servicio civil de las entidades, pues esto se va a realizar a través de concursos públicos, ¿no? Eso también está señalado, y que estos se van a plantear luego de la aprobación de estos cuadros de puesto de la entidad. Y como dije, esta aprobación de los CPE se ha facilitado, ¿no? Se ha flexibilizado a través de este oficio múltiple. Entonces, ahora, también este oficio establece que una vez vencidos los plazos, porque establecen unos plazos de 180 días y 90 días para la aprobación de los CPE, ¿no? Luego de esto, vencidos estos plazos, las entidades no pueden, ahí incorpora, contratar a ningún trabajador, ¿no? A plazo indeterminado, bajo ningún régimen laboral, ¿no? Salvo las entidades que cuenten con CPE y solamente bajo el régimen de servicio civil, ¿no? Entonces, esto, digamos que en cierta medida, pues complementa o desmenuza, vamos a decirlo así, lo que señala el decreto legislativo 1062 en el marco de esta, digamos, promoción, ¿no? Del pase el tránsito de los trabajadores y trabajadoras del sector público al régimen de servicio civil, ¿no? Entonces, y como digo, todo esto está concatenado desde el marco incluso de la ley de presupuesto del año 2024. Ahora, eso es por un lado, ¿no? Eso es por un lado, que es como dije, este tema de facilitar el tránsito. Y por el otro está algo que también ha preocupado mucho a los trabajadores y trabajadoras del sector público, que tiene que ver con el contenido del informe vinculante 1882-2023, que ha sido aprobado con resolución de presidencia ejecutiva de Servir 235, porque se refiere específicamente y toca un tema muy sensible para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, trabajadores y trabajadoras en general, que tiene que ver con la gestión del rendimiento, ¿no? Es decir, que tiene que ver con las evaluaciones de desempeño, y no solamente con las evaluaciones de desempeño, sino con la consecuencia del resultado de las evaluaciones de desempeño, ¿no? Entonces, este tema había sido concebido y tratado de una determinada forma, ¿no? Que en el marco justamente de este impulso, eso es lo que se desprende de esta concatenación de normas y de informes y demás. Mil disculpas, por favor, Doctora, y continúe. doctora, por favor, le pido que deje de compartir y vuelva a compartir. Voy a tratar de deshabilitar las escrituras. Ya lo deshabilité ya. Es de Servir el que lo ha hecho. ¿Ya puedo compartir? Sí, ya comparto, por favor. Bueno, gajes del oficio. Seguimos. Mil disculpas, doctora, adelante. No hay problema. Entonces, estaba comentando este informe vinculante que, como les decía, eh, establece pues unos lineamientos que son de observancia obligatoria en realidad para todas las entidades públicas y para la gestión en general de Servir. Eh, y como dije, lo interesante o digamos, lo sumamente importante y a tener en cuenta acá es el impacto que va a tener este informe vinculante de Servir
respecto a los efectos de la aplicación de la gestión de rendimiento que establece la ley de servicio civil y su reglamento, y sobre todo el decreto legislativo 1025, ¿no? Que es parte del marco normativo de la ley de servicio civil. Entonces, primero, este informe vinculante, ¿no? Se refiere, ¿no? O sea, para decirlo, digamos, general y luego pasar a lo específico, que la gestión de rendimiento, ¿no? Del régimen de servicio civil, primero alcanza a todas las entidades públicas, ahora sí, a todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno. Y asimismo le es aplicable a todos los regímenes laborales, ¿no? Generales. Entonces, eso es un primer tema. Entonces, teniendo en cuenta esta primera conclusión a lo que establece el informe mencionado, precisar pues que el mismo informe vinculante reconoce que ha habido, o sea, para justificar en todo caso que, la expedición de este informe, ellos indican que a lo largo de los años han tenido, digamos, opiniones distintas, ¿no? Sobre este mismo supuesto, y por lo tanto necesitan aclararlo a través de este informe vinculante. Lo concreto acá es que hay un informe técnico que, como dije, este mismo informe vinculante lo menciona, que es el informe técnico 08-2017, que concluía, ¿no? Que concluye, porque este informe técnico existe, que sobre este tema de la gestión de rendimiento, la ley la ley del reglamento de servir solo eran aplicables al personal que estaba dentro, ya en el marco del régimen de servicio civil. O sea, los trabajadores y trabajadoras que ya estaban en el marco de este régimen, del régimen de servicio civil, no los trabajadores que están en los otros regímenes laborales que ya mencionamos, ¿no? Entonces, esto es un primer tema sumamente importante y partidor de aguas que establecía, ¿no? Este informe técnico, como repito, recogido y mencionado por el propio informe vinculante, ¿no? El 008-2017, ¿no? Entonces, sin embargo, pese a este tema, es que justamente el informe vinculante se desmarca, por decirlo así, de lo que dice este informe técnico, y lo que hace es lo contrario, ¿no? Para ellos ahora, ¿no? Este sistema de gestión de rendimiento, que de acuerdo al informe técnico 008-2017, no tendría que ser de aplicación a los trabajadores, digamos, de los otros regímenes laborales distintos a los de régimen servir, ahora señala que sí tiene que ser de aplicación, ¿no? Entonces, eso es importante de mencionar, porque esto, como decía, va a tener un impacto respecto de los trabajadores. Ahora, ¿cuál era la base, no? Antes de pasar a lo otro, ¿cuál era la base de este informe técnico 008-2017 para decir que no se tendría que aplicar a los trabajadores que no forman parte del régimen de servicio civil? Concretamente, ¿no? Y aunque resulte, digamos, inaudito, el mismo reglamento de la Ley de Servicio Civil establece, ¿no? En el artículo, a ver, 137, que digamos que esta parte que tiene que ver con el tema de rendimiento y las evaluaciones solamente es aplicable a todos aquellos servidores civiles del régimen de servicio civil. O sea, el mismo reglamento lo establece en su artículo 137, ¿no? Pero sin embargo, este informe vinculante 1882 lo que hace es, a lo largo de todo el desarrollo de su contenido, es sustentar por qué le parece, ¿no? O consideran que en realidad esto no debe entenderse tal cual está señalado aquí, sino que debe entenderse de otra forma. Y la otra forma es decir que esta gestión de rendimiento sí es aplicable a todos los trabajadores, así no hayan transcurrido o no hayan transitado aún al régimen de servicio civil. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ello? La aplicación de la gestión de rendimiento implica justamente una evaluación que, de acuerdo a los criterios y la forma como ellos señalan, al de ser calificado como personal con ineficiencia comprobada o desaprobado, se le aplicaría pues lo que establece el artículo 20, me parece que es del decreto legislativo 1025, que dispone pues que en este caso concluya
la relación de trabajo, ¿no? O sea, que se extinga la relación de trabajo, de igual manera el artículo 216 del reglamento, ¿no? Que habla de esa consecuencia de ser calificado como personal con ineficiencia comprobada y desaprobado, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia y realmente sí, efectivamente, es ciertamente preocupante que se haya adoptado este criterio cuando, digamos, claramente no corresponde aplicar. Ellos están acelerando un tránsito para el pase del servicio civil de los trabajadores, como ya hemos mencionado, la 1062 y el oficio múltiple, y sin embargo están haciendo una interpretación además eh, a efectos de que se aplique ya estas evaluaciones con estas consecuencias, ¿no? Entonces, lo cual ciertamente es preocupante. Ahora, también es importante y también tengo que señalarlo, que este informe señala que esta medida, ¿no?, de desvinculación será aplicable a todos los trabajadores bajo cualquier régimen laboral a partir del siguiente, de la siguiente gestión de rendimiento 2024, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta aplicación de esta medida de desvinculación, de esta consecuencia de la evaluación, está suspendida hasta este momento, ¿no? Y va a estar suspendida, entiendo, hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Pero luego de ello, ¿no?, con la siguiente gestión de rendimiento, esto ya no va a estar suspendido y ya tendría que aplicarse, ¿no? Entonces, eso también es una de las cuestiones que señala el informe vinculante. Entonces, ciertamente acá lo que se está tratando es de correr primero con el trámite para el tránsito, pero sin respetar siquiera sus propias normas reglamentarias que ellos mismos han establecido, ¿no? Entonces, y claro, yendo por el lado más débil, que es las evaluaciones y el tema de estas sanciones tan drásticas como es, por supuesto, la desvinculación. Ahora, también es interesante mencionar que el informe hace unos comentarios en torno a que no buscan en realidad, o sea, se justifican digamos, en términos legales y que no se trata pues de alguna campaña, digamos, que busque reducir digamos, las planillas, por decirlo de una manera más que se pueda entender, ¿no? Lo dicen de otras palabras, debo decir. Pero bueno, lo cierto es que ese es más o menos el resumen que yo les puedo brindar sobre el contenido de este informe vinculante, ¿no? Que claramente, como dije, ya para concluir mi intervención, primero estamos hablando ya, digamos, queda claro que se trata de una concatenación de normas, informes, oficios que tienen pues eh, una sola línea, ¿no? Que es promover, ¿no?, y agilizar el pase el tránsito al régimen de servicio civil de todos los trabajadores y trabajadoras del sector público. Por lo que ya mencionaba hace un momento, que esas modificaciones que se han hecho en torno a las aprobaciones del CPE y del MPP, ¿no? Y por otro lado, como dije, también hay este informe donde hay pues un tema de incorporación o de ya aplicación de digamos, normas relativas a la gestión de rendimiento con ya las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces eso ciertamente preocupa, ¿no? Ciertamente preocupa porque es innegable que hay una desconfianza total de parte de los trabajadores y trabajadoras del sector público en torno a lo que pueda hacer la gestión de servir, lamentablemente, y es una desconfianza legítima que se ha ganado a pulso esta entidad por todo lo que ustedes ya conocen mejor que todos, mejor que yo, todo lo que han pasado y todas las cosas que se han sucedido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que quería decir por ahora. Muchas gracias. Doctora Katy, muchísimas gracias por su presentación.
se le agradece y por favor le invitaría a que nos acompañe para la ronda de algunas preguntas de parte de los compañeros que están plasmando a través de los mensajes. Bien, compañeros, continuando con el conversatorio, he tomado conocimiento que nos está acompañando un gran aliado en nuestra lucha de los trabajadores por años, el doctor Hernando Ceballos Flores, expresidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, autor de la ley del pase de todos los trabajadores CAS a los regímenes laborales de la 276 y 728, del cual posteriormente hemos conseguido los contratos a tiempo indeterminado después de una lida ante el Tribunal Constitucional. El doctor ha sido exministro de Salud. Va nuestro agradecimiento y reconocimiento porque fue uno de los primeros congresistas que nos aceptó presentar el proyecto de ley del pase de los CAS a 276 y 728. Muchísimas gracias, doctor. La masa laboral siempre va a estar agradecida con usted. Bien, continuando con nuestra exposición, voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Rosa Varillas Ordóñez, abogada laboralista, ex dirigente sindical de trabajadores del Poder Judicial y parte integrante del Comité de Lucha contra la Ley Servir en aquellos años cuando se dio la Ley Servir, y ex asesora de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, ex asesora del Ministerio de Trabajo y activamente luchadora social en la reivindicación de los derechos laborales. Para nosotros es un honor tenerla, la doctora Rosa Varillas, porque siempre ha mostrado su apoyo incondicional a la masa laboral. Adelante, doctora Rosa Varillas. Muchas gracias compañera Nancy y también a todos los compañeros y compañeras que se han conectado en este importante conversatorio para poder brindar algunos alcances que nos parece muy importante a tener en cuenta porque implica el devenir o lo que va a suceder en la administración pública de ahora en adelante, dado de que la aprobación de esta norma, el decreto legislativo, que ha sido producto de la delegación de facultades que ha otorgado el Congreso al Poder Ejecutivo, en el marco de legislar por el fenómeno del Niño, el tema de los desastres, y allí ha incorporado, como toda la vida, ¿no?, el término de la meritocracia, y de allí se ha agarrado el gobierno para publicar este decreto legislativo 1602, porque recordemos que esta norma no es producto de un debate, de una aprobación en el Congreso de la República, sino que ha sido algo que prácticamente ha sido publicado de manera sorpresiva para los trabajadores a nivel nacional. Por eso es que muchos han estado en estos días, porque esto ha sido previo a las fiestas de fin de año, han estado analizando cuáles son los efectos y cómo esto podría perjudicar a los trabajadores y a las trabajadoras estatales de nuestro país. Entonces, esto nos demuestra de que en realidad existe todo un plan orquestado ya desde hace algún tiempo por parte de Servir para acelerar el proceso de tránsito y a su vez tener por otro lado la publicación que se ha hecho del informe técnico vinculante que en la práctica nos está diciendo, así tú pases o no pases a Servir, yo igual te puedo despedir, producto de las evaluaciones, que es más que nada demostrar o mostrar realmente las intenciones que siempre ha habido detrás de este régimen y detrás de Servir. Yo creo que con esto se nos debe de quedar completamente claro de que el objetivo que se tiene con este nuevo régimen, el objetivo que tiene Servir es de fondo, es el hecho de que los trabajadores no cuenten con ninguna estabilidad. Para ellos es un impedimento el hecho de que los trabajadores tengan el derecho a la permanencia de sus puestos de trabajo y que no puedan ser despedidos, al menos que sea por causa justa. Y esto principalmente lo conocen y lo viven de manera directa los trabajadores CAS, porque hay que también recordarnos que en el caso de los trabajadores CAS,
antes de que se conquiste su condición a plazo indeterminado, mediante sus contratos temporales, eternamente temporales, porque así lo establecía la norma, iban a ser usados para iniciar o implementar la ley de servicio civil. Y como producto de la lucha que se ha dado para que pasen a los regímenes laborales 728 y 276, cuestionando la discriminación laboral que existía y el uso y abuso que se daban o se cometía a nivel nacional por diferentes empleadores, conquistaron la condición de plazo indeterminado. Y eso obviamente hace, no solo a servir, no solo a los gobiernos de turno, no solamente a las autoridades de los gobiernos locales, regionales, que utilizaban cada vez que ganaban el gobierno regional o las municipalidades, utilizaban las plazas CAS para otorgárselas a sus beneficiarios, ¿no? A quienes les habían apoyado su campaña, era manera de usarlas de esa manera, en perjuicio de, a veces, muchas veces trabajadores que ya venían 10 años laborando, ¿no? Entonces, esta es una respuesta que tiene Servir y obviamente desde la principal representación del Poder Ejecutivo, ¿no? Para ahora atentar contra este derecho tan importante que es el indeterminado. Yo sé que muchos compañeros, compañeras, de hecho que en el sector público podrán pensar, bueno, pero capaz el nuevo régimen tiene algunos beneficios, etcétera. Yo lo que les puedo decir es que está claro, porque lo establece en la misma ley de servicio civil, que el aspecto posibilidades de despedirte y que luego tú no puedas actuar en contra de ello. Y dos puntos esenciales del despido y que se demuestra el hecho de cómo puede ser mal usado por el empleador es, en primer lugar, el cese por el tema de la capacidad del trabajador producto de las evaluaciones. Y el otro es la supresión de los puestos de trabajo por medidas tecnológicas, etcétera, y hasta organizacionales. Es decir, si el empleador considera o desea, dice, bueno, ya esta oficina, esta coordinación, esta dirección deja de existir porque ya acá capaz están, como pasa en el sector privado, ¿no? Que a veces cierran áreas donde están todos los trabajadores afiliados. ¿Por qué? Porque incluso hasta los dirigentes sindicales, ¿no? La cierran para despedirlos y así se deshacen de los sindicatos, se deshacen de los trabajadores afiliados, se deshacen de las demandas y las exigencias de los respeto a los derechos laborales. Entonces, no podemos en ese sentido obviar, ¿no? lo que trae como objetivo ambas modificaciones. Entonces, es muy importante que partamos desde ese hecho y recordando justamente hace más de 10 años, cuando los trabajadores estatales por primera vez tomaron conocimiento de lo que implicaba este proyecto de negociación, mejor dicho, este proyecto de ley del servicio civil, cuando tomaron conocimiento del fondo y de las amenazas que se podrían generar, hubo toda una movilización a nivel nacional para dar una respuesta y un rechazo al mismo, porque estaba en juego los puestos de trabajo de todos los trabajadores a nivel nacional. Esto también trae a colación y nos recuerda, porque no estaríamos exagerando si es que no hubiéramos tenido ya un antecedente de despidos masivos en el sector público, y justamente también con una dictadura como se dio en la década de los 90. Fueron miles de trabajadores estatales que fueron despedidos producto de evaluaciones amañadas y que tenían como único objetivo despedirlos. Entonces, hasta ahora, nosotros vemos que a veces publican, ¿no?, listado de reposición, de despedidos, etc. Hasta ahora han pasado más de 20 años, ¿no? Y muchos trabajadores aún están exigiendo y reclamando justicia. Y eso es un antecedente que hay que tenerlo claro, que no ha quedado solo en la historia.
sino de que ahora también con esta ley de servicio civil cuentan ellos con los elementos y con las herramientas para poder implementarlo. Eso es lo que se advierte y por eso es que es muy importante el nivel de respuesta organizada de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo voy a hacer solamente un resumen de algunos puntos centrales que ya la doctora Katy había indicado, ¿no? Con un compartir que estoy haciendo aquí, más sobre algunos temas, que está más relacionado, como había mencionado, a estos dos documentos. Primero la modificatoria del 1602 y luego la formalización de la opinión vinculante. Ambos están unidos, ambos tienen el mismo fin y el mismo objetivo. Por un lado, te aceleran el proceso a que te incorpores al régimen del servicio civil en un año prácticamente, que lo podrían hacer, ¿no? Y por otro lado, te atentan contra la condición de indeterminado, la estabilidad laboral que ahorita gozan los trabajadores de los demás regímenes laborales, bajo una opinión que ha sido modificada, cambiada y que vulnera la misma norma y el reglamento y todo lo demás, como se ha dado con esta opinión vinculante. Esta opinión vinculante, por ejemplo, no tendría por qué haberse permitido publicarla, ¿no? Es a todas luces vulneratoria de la misma ley de servicio civil y del mismo reglamento del servicio civil. Y muestra una actitud desesperada de mí por parte de Servir, que obviamente actúa en concordancia con la señora Boluarte, porque esto, para que salga el decreto legislativo 1602, es porque ha venido del Ejecutivo y con la venia de todo el Ejecutivo, ¿no? Y Servir no actúa solo, sino que obviamente también lanzó eso con esta venia de este Ejecutivo. Cuestionado está de por más a nivel general, ¿no? En nuestro país. Entonces, y aparte de eso, no creamos que esto va a ser todo, porque esto ya es algo que han ellos venido preparando al respecto y que hay que ofrecer una respuesta contundente y fuerte a ellos, ¿no? Entonces, solo por un tema de quedar con las ideas claras, tanto el 1602 te acelera el proceso de tránsito al servicio civil y te establece que la elaboración de los cuadros de puestos por entidad, una vez que se publiquen sus lineamientos, que eso lo va a tener que hacer Servir, así que tenemos que estar al tanto también de eso, pero una vez que publican ellos sus lineamientos, tienen 180 días calendarios para que las entidades que tienen los trabajadores del 276, 728 y 1057 aprueben y publiquen su cuadro de puestos por entidad. Y en el caso de que coexistan las carreras especiales, tienen 90 días calendarios, o sea, 3 meses. O sea, en 3 meses y en 6 meses de publicados estos lineamientos, que pueden ser publicados en cualquier día de este mes, inmediatamente Servir les dice, tienes como plazo máximo para que tú publiques tu cuadro de puestos. Olvidémonos ya del mapeo de puestos, de la comisión del tránsito de Servir, etcétera, etcétera, de cosas. Incluso el CAP, lo PAP y el PAC dicen que lo actualices, pero si no lo actualizas, no importa. Y si no lo tienes, tampoco importa. Yo lo que quiero solamente es tu cuadro de puestos por entidad. Y también, una vez que las entidades tengan ese cuadro de puestos, inmediatamente ellos van a convocar al concurso público de méritos. Si estamos hablando de que eso será en 6 meses, en 3 meses, obviamente que estamos pues a puertas de que en este año, bajo esa perspectiva, se dé ese tránsito. Lo que no han hecho en 10 años que han tenido, y no lo han hecho porque, en primer lugar, estaba totalmente desestimado porque la ley Servir se aprobó en medio de protestas a nivel nacional. Acá hay compañeros de regiones que se acordarán, había hasta toma de aeropuertos, bloqueos de carreteras, movilizaciones totalmente contundentes. Los trabajadores del sector público se levantaron de manera conjunta y poco nos faltó para poder impedir que esta norma se apruebe.
pocos votos, porque al inicio prácticamente ninguno de los congresistas de esa época estaba en contra de Servir, todos decían que lo iban a aprobar, pero fue gracias a la lucha de los compañeros de las regiones que protestaron frente a sus congresistas y todo lo demás, que esos votos bajaron, pero no fue lo suficiente. Entonces, como se aprobó en medio de toda una deslegitimación que había a esta norma y prácticamente fue impuesta por el gobierno de Humala, es que estuvo mucho tiempo en la congeladora, pero obviamente ahora han retomado la fuerza porque se sienten pues envalentonados y con fuerza de que pueden hacer lo que quieran con los peruanos. Entonces, una vez que tengan aprobados estos puestos de entidad, ellos van a buscar a concurso público. Claro, te dicen, es voluntario, si puedes pasar. Y ojo, acá el 1057, los trabajadores CAS, no es que les hacen un favor a ustedes diciendo lo que es voluntario. Eso es producto de que han conquistado también su condición a plazo indeterminado, el producto de la lucha que se hizo al respecto. Entonces, tienen como objetivo justamente el ya cerrar la condición de plazo a indeterminado de los trabajadores CAS, y este es un punto que les mencionaba al inicio, el artículo 19 de la Ley del Servicio Civil, que habla sobre el tema de los despidos al respecto, establece estos dos puntos que es la llavecita, es la puerta que ellos tienen para agarrar la sartén por el mango y para promover los despidos masivos que se han dado. Los despidos masivos que se dieron en la época de la dictadura de Fujimori fue justamente por tema de evaluaciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y el segundo aspecto que les mencionaba, que era la supresión de puestos de trabajo por causas tecnológicas, estructurales, organizativas. Mañana determinan, no, por organización cierro esto y a la calle, se van todos. Esa es la preocupación y esa es la amenaza que se menciona al respecto, ¿no? Entonces, si bien por un lado, como decía, uno puede ver algunas decoraciones alrededor del servicio civil, ¿no? O decir, bueno, pero acá sí me van a respetar mi meritocracia, etcétera. Compañeros, un régimen que realmente pensara en los trabajadores, en realidad las evaluaciones te servirían para ascender, para que tú puedas cada vez tener una mejor condición. Sería una carrera que te permite acceder a mejores remuneraciones, acceder a eso, pero no que con esto actúen de manera punitiva y te puedan despedir. El despido está en todos los regímenes laborales permitido por cometer infracciones, por vía procesos disciplinarios, etcétera. Siempre lo han tenido allí, ¿no? Pero hacer uso de las evaluaciones para despedir a trabajadores y teniendo en cuenta que son evaluaciones de desempeño que al inicio, que son todos los años y que al inicio del año tú te tendrías que poner, ellos dicen, de acuerdo con tu empleador sobre las metas que vas a cumplir, pero nosotros sabemos que en realidad lo que sucede es que el empleador es el que impone, y además hay muchos trabajadores del sector público donde no hay sindicatos, no hay organización sindical, y obviamente va a haber más uso y abuso contra los trabajadores. Aparte de eso, que no hay presupuesto destinado para el 602. O sea, en un año ellos quieren o plantean pasar a todos los trabajadores al régimen de servicio civil sin haber destinado presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo se les va supuestamente a reconocer, ¿no?, todos esos beneficios que dicen? No tienen presupuesto, no se ha distribuido el mismo, se está señalando en la norma de que esto será con el presupuesto que cuente cada entidad, o sea, con lo que tienen ahorita, que la justa es para pagar a las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, bueno, y ya solamente mencionar algunas cosas, porque ya lo dijo la doctora Katy, este cambio de criterio que ha tenido Servir respecto a su informe vinculante, ¿no?, es para tener de otro lado la manera como golpear contra la estabilidad de los trabajadores, de todos los regímenes que gozan de ello, ¿no?, en base a estos actos punitivos producto de las evaluaciones para todos los regímenes laborales. Y yo creo que está clarísimo que sobre eso no nos podemos quedar callados en general, no solamente
quienes venimos también de la lucha contra la ley del servicio civil, que hemos estado en estas históricas jornadas de lucha y que luego hemos acompañado la necesidad y la importancia de que todos los trabajadores del sector público sean considerados de manera igualitaria y no haya esta discriminación laboral, ¿no? Y en ese camino se ha ido conquistando derechos y uno de los más importantes ha sido la condición a plazo indeterminado de los trabajadores en casa. Entonces, tengamos en cuenta, el problema de fondo aquí está enfocado al ataque que se está haciendo a la estabilidad laboral de los trabajadores estatales. Y por eso es que la respuesta de los trabajadores tiene que ser fuerte y contundente y vista, porque si no, lo que ellos van a decir es que todos están a favor. Lo que ellos van a hacer, y esto, y con esta parte también quería ir terminando, porque ya lo hemos visto en el año 2012, en el año 2013 que se aprobó la norma, ¿no? Lo que van a hacer ellos es tratar de ponernos contra la población. Van a mentir, van a señalar, ¿no? Hay trabajadores que incumplen, que son unos vagos, etcétera, etcétera, y nosotros más bien queremos sacarlos a ellos y poner a gente eficiente, que tenga, etcétera, y cosas de Z. Eso es lo que ellos van a hacer, van a tratar de confrontarnos con la opinión pública, y nosotros tenemos que demostrar, ¿no? Aquí, los compañeros, compañeras, la mayoría trabaja mucho más de sus 8 horas. Hay una elevada carga laboral en el sector público. Muchos incluso hasta sábado, domingo tienen que estar respondiendo y actuando en base a sus temas laborales, que no lo deberían hacer. Pero obviamente es un contraste frente a la realidad que se está viviendo. Entonces tiene que haber un nivel de organización y de respuesta pública vista y clara, porque si no desenmascaramos a Servir, si no desenmascaramos el objetivo final que se tiene con esto, ellos mañana van a empezar a sacar por todos los canales, los medios, etcétera, que están impulsando su meritocracia, que quieren que los mejores servidores estén en el Estado, y obviamente quien quiere eso si lo dicen de esa manera, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esto porque ese es el objetivo. Y no va a pasar eso, no es que van a poner a la mejor gente, etcétera. Lo que quieren es las plazas para devolver favores, ¿no? Son las plazas que ustedes han conquistado con mucho esfuerzo para utilizarlas para otros fines, ¿no? Entonces hay que hacer respetar una lucha y un derecho ganado por los trabajadores CAS, dar una respuesta contundente, que ellos sepan que no se van a quedar callados, hay que deslegitimarlos, hay que hacer públicas nuestras denuncias y hay que, por sobre todas las cosas, defender un derecho tan importante para la proyección misma de la vida de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras, que es su estabilidad laboral conquistada a partir de su condición a plazo indeterminado. Eso sería mi intervención y bueno, espero de que más bien se piense ya en las siguientes medidas o acciones que se van a hacer y desde todos los espacios donde estemos vamos a respaldar eso porque es un justo derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Finalmente, nadie está en contra de que surjan nuevas normas, pero siempre y cuando estas respeten los derechos de los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido incluso hasta sean producto del diálogo con los trabajadores. La ley del servicio civil fue impuesta, el CAS fue impuesto, y ahora este decreto legislativo también está siendo impuesto. Entonces, compañeros y compañeras, es muy importante que levanten su voz de protesta. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Rosa. Voy a ceder el uso de la palabra por unos minutos y me lo ha pedido a un luchador social que ha reivindicado los derechos laborales en salud, al compañero Humberto Bengolea. Le vamos a ceder el uso de la palabra para poder ingresar a la ronda de preguntas. Compañero Humberto Bengolea, adelante, de salud. Bien, parece que... Bien, compañero Alan, ¿podría continuar, por favor, con la ronda de preguntas? No, Nancy. Adelante, compañero Humberto Bengolea, de salud.
el secretario general de SINAC 728. Bienvenido, compañero, y siempre unidos en la lucha. Eh, Adelante. bueno, Nancy, primero quiero felicitar a Rosita, quiero felicitar a Ángel, a todas las personas que siguen en pie en esta lucha, ¿no? Especialmente a Rosa Varías, quien conoce, quien es abogada y bueno, pues nos está diciendo todo lo que se nos viene, ¿no? Y sí, efectivamente, eh, para que ustedes sepan, toda esta lucha lo comenzamos pues el 2016, en donde formamos el primer sindicato CAS en esa lucha, ¿no? Y ahora pues hay sindicatos a nivel nacional. Todo lo que han ganado los CAS se inició desde ese momento, ya que en esa luz nos organizamos muy bien y con apoyo de Rosa, del doctor Hernando Ceballos, ¿no? Y con demás congresistas, ¿no? Como esa vez estaba también el doctor Tapia, que hizo su proyecto de ley para pasar de Casa 728, pues conseguimos la ley. Posteriormente, pues, nos derogaron una ley, la 31039, después ganamos la ley 31131, ¿no? Y es una lucha conjunta con todos los que están acá en el grupo, con Nancy, con Alan, que encabezaron toda esta lucha, ¿no? Juntamente con nosotros. Y bueno, nosotros como sindicatos siempre llanos a apoyar a que este régimen precario que es el CAS se elimine, ¿no? Y nosotros pasemos al régimen que nos corresponde. En 2016 a nosotros nos dijeron que deberíamos de pasar al servicio civil, pero gracias a que uno como dirigente también pues tiene que leer, tiene que saber cuáles son las normas legales, es que nosotros pues nos opusimos ante el Congreso a que los trabajadores pasemos al régimen civil. Y mire, esto del servicio civil realmente pues viene de años, ¿no? De años. Y yo no sé por qué ahora lo quieren poner de manera muy apresurada, ¿no? Porque ya desde el 2016 se sabía que esto no tiene presupuesto, que es una ley que no se puede dar, pero ahora lo están dando. No sé cuál será el objetivo, de repente el objetivo sea pues despedir de manera masiva a todos los trabajadores casi más ahora que el país está en recesión. Pero sea lo que sea, no deben de darse a los trabajadores CAS que nosotros somos culpables de lo que pasa. O sea, miren, ahorita en esa lucha hay un, hay una ley que tienen que pasar los trabajadores de salud a ser los CAS COVID que tienen que pasar a CAS indeterminado. Sin embargo, hay una impugna interna entre los propios trabajadores, ¿no? Hay que yo soy el representante, yo soy el representante. Entonces, o sea, las cosas internas, los problemas internos que hay dentro de los grupos es lo que no nos deja avanzar, ¿no? El día que nosotros entendamos de que debemos de estar unidos para hacerle frente a estos gobiernos de turno que quieren precarizar nuestros derechos laborales, ese día va a ser el cambio. Lamentablemente, no es así, no se está dando así, y es eso de que hago un llamado de unión a todos los trabajadores, a todos, absolutamente todos. No crean que por lo que son 728 o por lo que son 276 ya tienen un trabajo estable, no. Yo pienso de que se nos vienen momentos difíciles y para eso debemos de estar unidos, ¿no? Y actuar de una sola manera, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, de manera unida, de manera coordinada y saliendo a las calles y haciéndole entender al gobierno que sí somos trabajadores, pero que somos trabajadores que vamos a defender nuestros derechos laborales, ¿no? Muchas gracias, Nancy, muchas gracias a Rosita, un saludo para Alan y a todos los compañeros que siempre hemos estado ahí en la lucha. Muchísimas gracias, Humberto, por tus palabras. Bien, compañero Alan, por favor, la ronda de preguntas. Adelante. Al compañero Alan, por favor, para que pueda vertir las preguntas que ha recabado de los compañeros participantes. Adelante.
Dice micrófono para Alan. Micrófono, ¿sí se me escucha, Nancy? Sí, compañero Alan, adelante, por favor. Sí, estaba desactivado mi micrófono. A ver, eh, hay algunas preguntas que están haciendo los compañeros. Ya las han dicho nuestros ponentes, pero de todas formas, Nancy, las voy a compartir y las voy a volver a repetir según me indiques para quienes pueden ir dirigidas. A ver, algunas de las preguntas que se pueden complementar es, por ejemplo, ¿qué es la evaluación de rendimiento y a qué entidades y regímenes está dirigida? Gracias, compañero Alan. Compañera Rosa, por favor, si tuviera bien de responder la pregunta, o la doctora Katy Caballero. Un tema, uno por uno creo que no podría ser, mejor si es que se mencionan las principales para dar una Esas son las respuesta. principales, doctora Rosa. Esas son las ¿Solo una? principales. Sí, sí, Ah, sí. ya. Ok, bueno, según la ley de servicio civil, las evaluaciones son continuas, son anuales. Todos los años los trabajadores del régimen de servicio civil pasan por evaluaciones. Estas implican el hecho de que al inicio del año el trabajador con el empleador firman incluso hasta un acta de compromiso del rendimiento que va a tener durante el año. Y se le evalúa justamente al finalizar el año si es que ha cumplido o no cumplido con ese rendimiento. Allí quien evalúa es el empleador, nadie evalúa al evaluador, por ahí también lo han escrito, ¿no? O sea, y no hay otro mecanismo, no lo establece la norma. Quien hace las evaluaciones es el jefe directo de los trabajadores, y bueno, ya tenemos varios casos actualmente, aunque no es con despidos todavía, con esto sí les permitiría eso, de que han habido evaluaciones en cuanto al rendimiento de los trabajadores, pero de una perspectiva subjetiva o porque simplemente el empleador no quería ya contar con ese trabajador, entre otros. Entonces, esos son las amenazas y las preocupaciones que surgen al respecto. No crean que la evaluación implica que ustedes van a dar un examen de conocimientos, nada, no. O sea, en ese marco no está establecido las evaluaciones de servir, sino están establecidos en función a metas, a cumplimientos que ustedes realicen durante el año. Y mencionar también a quienes, si hablamos a quienes, en la ley de servicio civil se establece que es en el Poder Ejecutivo, es a los gobiernos locales, regionales, al gobierno central, a los ministerios, desarrolla ahí toda una serie de entidades a las cuales se aplica la ley del régimen del servicio civil. Sin embargo, los únicos que están exentos de ellas son los compañeros y compañeras que son de los regímenes especiales. Es decir, por ejemplo, el INPE tiene su régimen especial, los trabajadores de la salud tienen su régimen especial, pero estamos hablando de quienes están dentro de ese régimen especial, no quienes trabajan en el sector y están con otros regímenes laborales, sino los que están dentro de los regímenes especiales, porque en cada una de estas entidades que menciono, hay trabajadores que están dentro de los regímenes especiales y también hay otros trabajadores que están fuera de ellos. A los otros sí se les aplica, solamente no se aplica a los que forman parte de los regímenes especiales. Bien, la siguiente pregunta, que también se puede, bueno, hay dos preguntas que la podemos complementar, es ¿qué pasa si me niego a la evaluación de rendimiento y si la doy, con cuántas evaluaciones, puede ser una, dos o tres, me despiden? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué pasa si me niego a la evaluación de rendimiento y si es que la doy, con cuántas evaluaciones me podrían despedir? Por eso preguntaba, ¿va a ser pregunta, respuesta? Porque va a ser muy largo. No sé si es que hay otras preguntas más, cosa que voy No, tomando. ya, con esas ¿O esa ya terminamos. es la última? Sí, 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 con eso terminamos. Sí. Ah, ya, ya, ok. Este,
Bueno, en las normas de servir se establece todo un procedimiento para las evaluaciones. No es que en la primera ya te aplican el despido, sino de que te dan unos meses adicionales para que tú subsanes, ¿no? Ese incumplimiento, ¿no? Y caso de que no lo subsanes, entonces después de eso ya viene la condición de desaprobado. O sea, sí tiene todo un procedimiento que hacen respecto al tema de las evaluaciones. No es solo una, ¿no? Sino se desarrolla todo un procedimiento al respecto. Pero sí hay que tener en cuenta que bajo lo que ahora ha sacado el informe técnico vinculante, ya no solo sería para los trabajadores que son del régimen de servicio civil, sino para todos, ¿no? Las consecuencias de dichas evaluaciones, porque en realidad ya se han estado haciendo evaluaciones de gestión de rendimiento en varias entidades, sin tener la conclusión de los despidos, ¿no? En el caso de los trabajadores que eran trabajadores a plazo transitorio, también se les estaba haciendo ese tipo de evaluaciones, y más bien con ese tipo de evaluaciones no les han renovado sus contratos, ¿no? Pero digamos que la diferencia entre ellos con los indeterminados es que en el caso de los indeterminados, no se les aplicaba el tema de los despidos. Ahora, si tú ya estás dentro del régimen de servir, ya estás dentro de este procedimiento, las evaluaciones sí son obligatorias para todos. O sea, allí no te puedes, no puedes negarte al proceso de evaluación, porque es el mismo régimen, lo establece en esos términos, ¿no? Y si no lo cumples, si dices no lo voy a dar, entonces te van a poner desaprobado, ¿no? Eso es de hecho, y de esa manera te van a generar el despido. Eso hay que tener en cuenta. Rosita, para complementar solamente y quede claro, si yo soy CAL 276728 y me puedo negar a la evaluación. Eso es lo que tenemos que hacer en contra de este informe técnico, ¿no? Ya tendríamos que coordinar las acciones que podemos resolver, porque en base a la ley y en base al reglamento que lo ha mencionado también la doctora Katy, no debe de aplicarse las consecuencias de las evaluaciones, que es el tema de ser desaprobado y generar ese tema de los despidos, no debe ser aplicado hacia los trabajadores de los regímenes generales. Pero tenemos el informe técnico vinculante y como ustedes saben, muchas entidades van a empezar a aplicar ese informe técnico vinculante. Por eso es urgente, inmediato, la acción que se pueda hacer contra ese informe técnico vinculante. Eso tiene que dejar de surtir sus efectos, tiene que eliminarse. Y hay que ver el mecanismo y la respuesta a las acciones que se puedan hacer al respecto para que no se aplique a los trabajadores de los regímenes generales. Bien, Nancy. De repente, habiéndose ya resumido las preguntas, de repente una pregunta que salta a la vista, Rosita. Muchos trabajadores están pensando que el tránsito al servir va de alguna forma a favorecer en el tema remunerativo. Muchos dicen, efectivamente, si yo voy a transitar a servir, voy a tener mejor remuneración, mejores beneficios. ¿Qué tan cierto es eso? Y si nos podrías aclarar, por favor, para dar por concluida esta ronda de preguntas. Ok, bien. La norma establece que en cuanto a temas de beneficios económicos, ¿no? Hay un reconocimiento de una valorización principal, que esos son sus términos, porque la ley establece una valorización principal, no priorizada, una ajustada, etcétera, ¿no? Pero digamos que te reconocería como lo que existe ahorita con los 728, que son las gratificaciones, ¿no? Y el tema de la CTS. Ahora, inicialmente Servir mencionaba de que este régimen iba a generar plazas con mejores remuneraciones, ¿ya? Pero todo eso, incluso en el tema de las mejores remuneraciones, no se pueden dar si es que no hay presupuesto para ello.
y el decreto legislativo 1602 prácticamente está señalando de que el cuadro de puestos por entidad y el valor de las remuneraciones en la práctica se dan con el presupuesto con lo que cuente la entidad. Quiere decir de que obviamente no vamos a ver ninguna mejora al respecto. Esto mucho al margen de la pérdida de tu estabilidad laboral, pues, porque obviamente puedes un año tener una mejor condición económica y al año siguiente te despiden, ¿no? Y estando en tu condición actual, tenías al menos la seguridad de que tú ibas a continuar laborando sin ningún problema. Ahora, sobre eso en específico, o sea, no hay un presupuesto destinado, ni han hecho público, ni han señalado actualmente que van a haber unas mejores remuneraciones. Lo que tenemos en la práctica es el uso solo de los mismos fondos de las entidades, por lo que no hay nada de beneficioso en ese sentido, y el acelerado tránsito que se nos está señalando en un año, no estamos hablando solamente de una universidad o de una entidad, estamos hablando de que todas las entidades del sector público son, ¿cuánto será? Pues 1 millón de trabajadores en promedio de todo el sector público, lo cual generaría ingentes presupuestos para poder atender eso, y eso no hay, ¿no? Entonces, es algo falso creer ahorita, ¿no? De que estamos hablando, pues, de altas remuneraciones, ¿no? De una situación económica mucho mejor de la que tenemos actualmente. Eso le digo porque no dice, por ejemplo, en la ley, no está en el reglamento específico, tanto va a ser lo que ustedes van a ganar, etcétera. No. Eso vamos a verlo reflejado recién cuando ellos convoquen a sus concursos, pero reitero, sin presupuesto no va a haber pues ningún aumento ni beneficio económico en ese sentido. Eso es lo que quería decirles, compañeros, compañeras, y de antemano, obviamente, tener en cuenta que es muy importante la defensa de la estabilidad laboral, y más aún ustedes que han vivido cómo es que se ha hecho un uso y abuso de la condición de temporalidad que han tenido los trabajadores CAS, y cómo esto ha generado, ¿no? Diversos actos de hostilización laboral, ¿no? De despedirlos cuando se les daba la gana, ¿no? Etcétera de casos. Entonces, es importante que se defienda al menos los derechos que han ido arrancando, y uno tan importante como es el tema de la condición de indeterminado. Antes de irme y terminar con ello, saludar la actividad que han realizado compañeros y compañeras de las coordinadoras, de las federaciones, de todos los sindicatos que están presentes. Eso es lo que se tiene que hacer: unirse, responder de manera conjunta. Aquí está por delante la defensa de la estabilidad laboral de los trabajadores, y no dejar pasar, porque sí es posible hacerlo, no dejar pasar estas amenazas e intentos de vulneración a sus derechos laborales expresados ya en este informe técnico vinculante de Servir, y bueno, en este acelerado proceso de tránsito que quieren hacer como sea, ¿no? Para este año. Y también aprovechar, ¿no? Señalando que tengo entendido que va a haber una siguiente actividad también que están haciendo trabajadores CAS, que me han pasado el día viernes 19 de enero, perdón, aquí me han pasado los compañeros que van a tener una actividad presencial en el local de la FENUSA a las 2 de la tarde, y todo eso, en cuanto a un encuentro de trabajadores CAS, todo lo que sume a la unidad de esfuerzos y a las acciones más que nada es lo más importante, ¿no? Es necesario, yo les decía a algunos compañeros, frente a esto, vayamos a servir, ¿no? Respondamos. Acá hay compañeros y compañeras que hasta ahora ni siquiera les responden sus recursos de apelación, que llevan meses y ya se han vencido altamente los plazos, ¿no? O sea, es ineficiente para los trabajadores, pero para los empleadores, para ajustar contra el trabajador, para sacar estas medidas antilaborales, ahí sí son eficientes. Entonces, démonos cuenta cuál es el objetivo que tienen
al respecto. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Rosita. Compañeros, antes de dar por concluido este gran conversatorio que ha permitido clarificar ciertos puntos respecto a la dación del decreto legislativo 1602 y los diferentes lineamientos que ha vertido servir, quiero hacer un honroso reconocimiento a muchos soldados que en la incógnita y en el silencio han venido defendiendo estoicamente el derecho de los trabajadores. Seguramente en el anonimato, en donde seguro no les importa que su nombre salga a las palestras, pero yo quiero hacer un agradecimiento a todas estas personas que han hecho posible, y seguramente hay muchas más, pero evoca en mi mente al compañero Alan que está presente, Alan Díaz de la coordinadora, al compañero Martín de la Coordinadora de Libertad, al compañero Limber Tapujima, delegado de la Coordinadora de Yurimaguas, al compañero Jofre Saldaña de Por un Perú sin CAS, grandes aliados estratégicos, al compañero Humberto Beingolea de Salud, que siempre ha estado con nosotros en la lucha, al compañero Ángel Chamorro de Salud, al compañero Enrique Espinosa de Salud, al compañero Edgar Virto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que siempre se ha sumado a la lucha, al compañero Ever Chávez, igualmente de la Universidad Mayor de San Marcos, a la compañera Sonia de la Universidad de la UNI, compañeros que desde años atrás vienen luchando estoicamente. Asimismo, quiero saludar un fraternal abrazo, transmitir a los compañeros que ahora se están sumando con esa fuerza y están dando ese oxígeno y ese empuje a esta lucha en el cual todos debemos estar unidos. A la compañera Patricia de la Defensoría del Pueblo, al compañero Jean Paul del Ministerio Público, al compañero Miguel de la Federación Casa Arequipa, al compañero Winston Llana de Puno, al compañero Calixto de Pascua, a la compañera Silvia Requena de Huancavelica, y así seguramente muchos luchadores del cual me van a disculpar si no los nombro, pero saben que los tenemos presentes en nuestro corazón y en nuestras mentes. Gracias, compañeros, a todos ustedes que han estado presentes en este momento para poder tomar conocimiento estos alcances de estas normas que de alguna forma pues están pretendiendo vulnerar nuestra estabilidad laboral, no solamente de los trabajadores CAS, sino de los trabajadores que están bajo el decreto legislativo de la 276, la 728 y otros regímenes. Compañeros, es momento de unirnos. Acá no es que yo de tal frente o cual frente, acá solo somos la masa laboral, solo somos trabajadores indignados frente a la vulneración de derechos por años del Estado, quien está a espaldas y no nos reconoce hasta el día de hoy lo que nos merecemos, justicia social, justicia laboral, compañeros. Yo creo que es el momento en que levantemos nuestra voz de protesta y algún día digamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que luchamos por conseguir un mañana mejor para ellos, compañeros. Muchísimas gracias. Reiterar el agradecimiento a todos los sindicatos que han hecho posible este conversatorio, a nuestras distinguidas ponentes, la doctora Rosa Parillas Ordóñez, a la doctora Katy Angélica Caballero Saga. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros y de alguna forma clarificarnos ciertos puntos de estas normas que van en perjuicio de la masa laboral. Compañero Alan, si hubiera algunas últimas palabras para poder cerrar este evento que ha tenido una gran acogida y se les agradece a todos los que han participado. Nancy, amiga, bueno, primero quiero saludar a todos los compañeros que seguramente han hecho posible este evento realmente muy, muy importante. Es un evento relevante. Has mencionado a todos, creo, y a casi todos, y importantísimo los compañeros que vienen trabajando silenciosamente y seguramente sin esperar ninguna recompensa física o material, porque la recompensa es mejor cuando es espiritual. Y yo creo que has agradecido a todos, Nancy. Yo te estaba por escribir un mensaje, pero aprovecho este espacio que me has vuelto a dar para realmente felicitarte por ese trabajo, felicitarte por la labor que vienes haciendo. Realmente me enorgullece ser tu amigo
me enorgullece que hayamos coincidido en este camino de lucha junto a los demás compañeros, pero creo que realmente, amiga, hermana, guerrera, es el momento de que podamos entre todos sacar adelante esto y están realizando un gran papel, sobre todo tú. A todos los demás compañeros, ya vamos a estar informando sobre las secciones de lucha, están preguntando mucho cuándo, vamos a coordinar, están los compañeros de salud, están los compañeros de Perú Sin CAS, vamos a tener nuestras propias reuniones y acá, compañeros, estamos abiertos a todos. Nosotros no vamos a enviar audios diciendo, oye, este ya se manifestó, no, mientras más se sumen, mejor, y saludamos. A mí cuando me dicen, qué bien, que saquen un banner, que saquen un flyer, que saquen un video, que consigan más proyectos de ley, en buena hora, compañeros. Nos alegramos, nos alegramos. Tenemos nuestras propias estrategias como grupo, seguramente, pero dentro de eso hay personas valiosas que entramos en razón y siempre nos ha ido bien. Y creo que en ese camino, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, gracias a las personas que nos están apoyando y al doctor Ceballos, que ha sido preponderante realmente en este luchar y en este gran avance que hemos tenido para lograr el indeterminado, compañeros. Por mi parte, y felicitarte nuevamente, Nancy, a ti y a todos los compañeros que han participado el día de hoy, agradecerles por su tiempo, por este espacio, realmente creo que deberían ser, y yo quiero comprometerte, Nancy, sé que es un poquito tedioso, pero creo que debemos apoyar y debemos realmente poner barbas en remojo. Este tipo de eventos como el de hoy debe repetirse mínimamente una vez a la semana. No hay cosas menores como estas para tratar. Y si los trabajadores acá seguimos trabajando así como hoy día nos hemos reunido, imagínense, más de 1000 personas entre el Zoom y el Facebook y muchas interesadas en este tema. Y sobre todo hay que ver los temas ahora de reivindicación. Pero ahorita tenemos que unirnos todos porque este es un tema que atañe a todos los regímenes generales. 276, 728 CAS, inclusive el servicio civil, pero bueno, ellos, de modo. Así que gracias, Nancy, gracias por esto y felicitaciones y realmente el compromiso de seguir trabajando a todos los demás compañeros. Felicitaciones, bendiciones, estamos en contacto. Gracias, Nancy. Gracias, compañero Alan. Mandela dice que la mayor gloria no es caer nunca, sino levantarse siempre, compañeros. Así es que, adelante. Con paso de vencedores, vamos a defender nuestros derechos laborales, compañeros. Es ahora o nunca. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches y bendiciones a ustedes, a su familia y a todos, compañeros. La unidad es importante en esta lucha de clases, compañeros. Gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches.